¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad permítame compartir con ustedes una nueva reflexión de la palabra de Dios. El título del tema de esta hora es Dando testimonio con su poder, basado en Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se dice que una vez un ateo estaba dictando una conferencia ante un gran auditorio defendiendo la inexistencia de Dios. Después de haber finalizado su discurso, desafió a cualquiera que tuviese preguntas a que subiera a la plataforma. Y un hombre que había sido bien conocido en la localidad por su adicción a las bebidas alcohólicas, pero que había encontrado a Cristo como su Señor y Salvador, bueno, él aceptó la invitación y sacando una naranja del bolsillo comenzó a pelarla lentamente. El conferencista le pidió que hiciera la pregunta. El hombre continuó imperturbable pelando la naranja en silencio, al término de lo cual se la comió. Y se volvió al conferencista y le preguntó: dígame, ¿estaba dulce o agria? Y el conferencista le dice: no me pregunte tonterías. Obviamente que con señales evidentes de enojo. ¿Cómo puedo saber el gusto si no la he probado? Y aquel hombre regenerado por el amor de Dios respondió entonces: ¿y cómo puede usted saber algo de Cristo si nunca lo ha probado? Buena respuesta para un hombre que levantaba argumentos en contra de Dios. Sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. Yo creo que es importante conocer a Dios y tener una experiencia personal con Él, haberse convertido, mejor dicho, que es la palabra que más se usa en la Biblia, para luego poder hablar acerca de Él. Creo que el hombre o la mujer que ha tenido la experiencia de convertirse a Cristo, si se convirtió de verdad, digo, ¿no? Pues entonces es una persona que no lo va a dejar a Dios nunca. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente cuál es el obrar de Dios en su vida y Dios nunca actúa mal en nuestras vidas. Por el contrario, Él siempre va a obrar el bien. Porque recuerda que Cristo vino al mundo para morir por nosotros en la cruz. Quiere decir que su obra es de beneficio para la humanidad. Solo aquel que no lo conoce puede hablar en contra de Él, pero nunca sus argumentos van a tener peso realmente. Este hombre que peló la naranja y se presentó ante el ateo había experimentado el poder de Dios, ese poder que transforma vidas. En la Biblia vamos a encontrar una palabra en griego que se llama dunamis, que significa fuerza, poder, habilidad. Es el poder inherente, el poder que reside en algo por virtud de su naturaleza, en la cual una persona o cosa lo ejerce o lleva a la práctica. Es el poder para hacer milagros, es el poder moral y el poder que transforma, sin duda. También se le define como influencia, el poder o la influencia que pertenecen a las riquezas, a la abundancia. Es el poder consistente o que opera, mejor dicho, por ejemplo, en los ejércitos, en las fuerzas. Pero bueno, no nos interesa mucho esta última definición, porque estas serían, digamos, diversas acepciones que se han levantado, se han esgrimido en torno a la palabra poder. A nosotros nos interesa más el poder que subyace en Dios. Esa palabra dunamis, que también de la cual se deriva el término dinamita. Pero obviamente que dinamita ya se usa más en otro sentido. Hablamos del poder de Dios que cambia, que transforma, que puede hacer que un hombre que lleva una vida totalmente descarriada, pues ese hombre empiece a cambiar y lleve una vida consagrada a Dios. Jesús dijo allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder. Ese poder está disponible para nosotros, tan solo pidiéndoselo. Allí en Lucas capítulo 11, verso 13, Jesús dijo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor nos invita, a todos los que somos creyentes,
a solicitar a Dios que nos dé su Espíritu. Y es el Espíritu Santo, precisamente la tercera persona de la Trinidad, quien nos va a dar el poder para poder hacer frente a las tentaciones, a las pruebas y para poder ser testigos de Jesucristo. Y obviamente que ese poder tiene que ser usado para glorificar a Dios, no debe ser usado para intereses personales o egoístas. Esto fue justamente lo que pasó con un hombre llamado Simón el Mago. Ahí en Hechos capítulo 8 relata la historia, Hechos 8, 18 al 19, cuando este hombre llamado Simón, el mago, vio que su tocayo, que también se llamaba Simón, vio que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, no solamente lo vio Simón, sino lo vio los apóstoles que hacían esto. Pues él, ¿qué hizo? Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y vean ustedes que el Señor nunca va a dar su poder a alguien que tiene una motivación de este tipo. El poder de Dios no se compra con dinero. Y esto es lo que Simón el Mago pensaba. Dios ve el corazón de la persona y Él ve si realmente esa persona tiene una intención buena o mala. Yo sé que en estos tiempos estamos viendo muchos hombres que se levantan en el nombre de Jesús para hacer milagros, para hacer una serie de cosas, pero solo Dios sabe si la motivación de ellos es la correcta. Solo Dios sabe si realmente están buscando honrar a Dios o están buscando honrarse a sí mismos. Ahora tenemos que diferenciar también el poder de Dios del poder del enemigo, porque también el enemigo tiene poder y se lo puede dar a alguien o a cualquiera, confundiendo. Y hay gente que usa el poder del enemigo, pero son engañados porque piensan que están usando el poder de Dios. Vaya usted a ver qué poder están usando, por ejemplo, los curanderos, los hechiceros, los brujos, los espiritistas, ¿no? Aquellos que creen que están usando un poder que sirve para ayudar. Y como dije que es un poder engañoso, por ejemplo, un hechicero puede decirle a la gente, mire, yo voy a ayudarlo a usted a librarse del mal, a librarse de las ataduras, a aquellas personas que le han hecho daño, yo lo voy a ayudar a usted. Y claro, cuando uno entra en el taller, digámoslo así, o entra en el lugar donde estas personas trabajan, uno va a encontrar santos, vírgenes, y bueno, dice, la gente que entra dice, no, este hombre está usando el poder de Dios. Acá estamos viendo toda la playa de imágenes que usa. Y eso no es garantía de que está usando el poder de Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es claro ver entonces que el diablo es muy astuto, engaña fácilmente a la gente, engaña a los hombres, especialmente engaña a aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Se disfraza como un ángel de luz, se puede presentar como un ser bueno, un ser celestial, un ángel de luz que alumbra, que ilumina. Entonces la gente cree, este es Dios, este es un ángel del cielo. Y no solamente eso, sino que los ministros que usa el diablo también se presentan como ministros de justicia, como bienhechores, como personas que hacen el bien, que quieren ayudar. Y hay gente que cree. Pero acá dice, el fin de todos estos será conforme a sus obras, porque Dios se va a encargar de juzgarlos. Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Yo creo que toda persona que se ha convertido a Cristo, todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, ha sido sellado con el Espíritu Santo desde el momento no de que aceptó a Cristo, el momento de su conversión. Eso lo dice el apóstol Pablo ahí en capítulo 1 del libro de Efesios, verso 13, cuando dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo aquel que creyó, todo aquel que se convirtió,
que escuchó el Evangelio y creyó, fue sellado. Si tú creíste en Jesucristo, al momento que te convertiste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa, tú lo tienes, mora en ti. Bueno, no te voy a preguntar si sentiste algo, no necesariamente tienes que sentir nada. Hay quienes, se apegan mucho a las emociones y hacen énfasis en eso, pero no es necesario sentir nada, porque acá el apóstol Pablo nos dice que habiendo oído la palabra verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, sentisteis haber sido sellados. No dice esto, simplemente dice fuisteis sellados. Eso tienes que creerlo, lo tienes que sentirlo. Pero también dice la Biblia que el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente se puede apagar. ¿Y por qué se apaga? Se puede apagar a causa del pecado. Eso lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19 cuando dice no apaguéis al Espíritu. El Espíritu se apaga cuando un creyente está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Cuando un creyente, en lugar de ser un testigo de Jesucristo, está siendo más bien un testigo del mundo, ¿no? Está inclinándose más al mundo, a las cosas del mundo, está aferrándose más al mundo y está mostrando en su conducta, en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de hablar, que el mundo está más metido en su corazón que Cristo. Entonces, cuando eso sucede, el espíritu se apaga. El espíritu no ejerce poder en la vida de esa persona. La fe de esa persona se debilita. Es por eso que muchos cristianos, a los cuales la Biblia llama cristianos carnales, se alejan de Dios, porque están andando más en la carne que en el espíritu. Y para que esto se revierte es importante la confesión para poder ser rehabilitados en nuestra comunión con Dios y así recibir su poder para hacer frente a las tentaciones, a las pruebas, a los ataques del maligno. Si tú no confiesas tu pecado y te mantienes así, entonces ten cuidado porque tu fe se va a apagar. Si el espíritu se apaga, tu fe se debilita. Y si eso sucede, pues no me extrañaría de que tú abandones la iglesia. No me extrañaría de que tú tires la toalla y ya no quieras seguir con Cristo y el mundo se te torne atractivo y veas que el mundo es más divertido para ti que la iglesia y te vas al mundo. De hecho, que te vas a ir. Te sales de la iglesia sin que nadie te saque. Yo creo que hay mucha gente que se va de la iglesia porque el mundo lo jaló. Aunque claro, sé que muchos de ellos van a sacar sus excusas, ¿no? Y decir, no, me fui a la iglesia porque no me saludan, porque me miran mal, porque son hipócritas, porque esas son excusas, pero en realidad se fue al mundo porque el mundo lo atrajo. El cristiano que se convirtió de verdad nunca se aparta de Cristo. No. Es cierto que hay cristianos que pueden ser piedra de tropiezo, pero si tú te has convertido de verdad a Cristo, mira, tú vas a soportar todo. Soportas todo porque Cristo está contigo. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte. Jesús dijo que va a haber pruebas. Santiago dice que cuando tengas pruebas, gózate. Pero el cristiano que no quiere ser probado y que ve ante la menor prueba, una prueba chiquitita, ya está alejándose de Dios, entonces no entendió realmente el lenguaje del Señor. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si yo quiero restaurar mi comunión con Dios y quiero renovar mi fe, yo tengo que confesar mis pecados. Si estoy mal, si estoy andando mal, si estoy haciendo cosas indebidas, si estoy haciendo lo que a Dios no le agrada, ¿qué tengo que hacer? No es solamente borrón y cuenta nueva, no, hay que confesar, hay que hablar con Dios y decirle, Señor, mira, yo he hecho esto. Y tienes que apartarte, porque acá dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. O sea, la idea es confesar, pero también tienes que alejarte de eso. Tienes que dejar ese estilo de vida mundano, tienes que estar dejando de ver cosas que no te convienen, tienes que apartarte tal vez de personas que son mala influencia para ti, tienes que dejar de estar practicando inmoralidades, es decir, tienes que renunciar a todo aquello que te está dañando moral y espiritualmente. Por eso dice que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo o cuando haya venido el Espíritu Santo. Y acá dice finalmente la tercera cláusula, y me seréis testigos. En toda Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, esto se lo dice Jesús a los apóstoles porque ellos estaban en Jerusalén. Pero tú no estás en Jerusalén, tú estás en otro lugar, estás en otro país, en otro distrito, en otra localidad. Bueno, esa vendría a ser tu Jerusalén. Ahí tienes que empezar. Todo creyente está llamado a ser un testigo de Jesucristo y debemos ayudar a otros a conocer a Cristo. Allí donde tú estás, en tu barrio, en tu distrito, en tu provincia, en tu departamento, en tu país o en el continente donde estás viviendo, ahí tienes que ser un testigo de Jesucristo. Dios te quiere usar ahí. A menos que Él tenga otros planes y llevarte a otro sitio, pero si no, ahí donde estás tienes que desenvolverte como un hijo de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Nosotros somos testigos suyos, decían los apóstoles. ¿Somos testigos de quién? De Jesús. Somos testigos de las cosas que ustedes están viendo, de los milagros, de las maravillas, de los cambios de vida de la gente. Somos testigos, bueno, primeramente porque Cristo cambió nuestras vidas, pero también estamos viendo ese cambio en la vida de otros. Pero también añaden y dicen, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. El Señor no escatima su Espíritu, Dios no es un Dios tacaño, por así decirlo, no lo es. Él es un Dios generoso, Él es un Dios que nos va a dar su Espíritu y nos lo va a dar en abundancia si se lo pedimos. Si necesitamos al Espíritu, Él te lo va a dar, pero tienes que cumplir las condiciones, ¿no? La condición es que hay que confesar pecados, hay que renovarse, hay que rehabilitarse delante de Dios. Y es así como Dios lo va a hacer. Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. A los desobedientes no se lo va a dar. Si tú andas en desobediencia, en rebeldía y no haces la voluntad de Dios, no te lo va a dar. Bueno, lo tienes, sí, está sellado, pero no vas a tener el poder, ese poder que es necesario para poder ser instrumentos de bendición en las manos del Señor y para que puedas dar testimonio de Jesucristo. Este testimonio no solamente tiene que ser verbal, sino que también tiene que ser a través de nuestro ejemplo. El autor de Santiago, que es Santiago mismo, el capítulo 1, versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, el Señor no quiere simplemente que seas un oidor. Los días domingo, la iglesia o el templo está lleno de oidores. Sí, porque van a escuchar la palabra. Todos somos oidores. Yo también voy y escucho la palabra. Pero si te quedas simplemente para ser un oidor y nada más, entonces no estás cumpliendo con la perfecta ley de la libertad. Que hay que ser oidores, sí, y peor todavía si somos oidores olvidadizos. Nos olvidamos lo que escuchamos y no ejercemos la palabra. Por eso el Señor dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. La cosa tiene que ser completa. Hay que oír y hay que hacer. Hay que escuchar la palabra y hay que practicarla. El que hace esto será bienaventurado en lo que hace. Así dice. Este será bienaventurado en lo que hace. A la Biblia lo llama bienaventurado, lo llama feliz, lo llama dichoso, venturoso, un hombre que escucha y practica. Es un hombre dichoso ante los ojos de Dios. Pero yo creo que para poder dar testimonio del Señor, uno tiene que estar convencido de lo que cree. Yo me doy cuenta que hay mucha gente que no da testimonio porque parece que no está convencida de lo que cree. No tiene convicción. Su fe como que no avanza. Están ahí, están en la nebulosa. No testifican porque no están convencidos.
Yo no sé si ustedes han escuchado una expresión muy, muy común en las iglesias. Lo he escuchado de varios pastores, ministros, maestros, que dicen, cuando hablan de una persona que no se ha convertido, dicen, este hombre está convencido pero no convertido. Bueno, yo la verdad no le veo mucha diferencia. Es más, yo pienso que el hombre convertido también está convencido. Porque la Biblia dice en Hebreos 11:1, la fe, ¿qué cosa es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, convicción. O sea, la fe te lleva al convencimiento. La fe es convencimiento, es convicción que cambia tu vida. La fe es la que te va a abrir las puertas para que tú puedas dialogar con Dios y puedas ver el obrar de Dios en tu vida. Es convicción. Entonces eso de ver a un cristiano convencido pero no convertido, mira, el convertido me parece que tampoco está convencido. Todavía está en la inseguridad, me parece. No está convencido, porque si se convence y dice, sí, estoy convencido de que Cristo es Salvador, doy el siguiente paso, me convierto. Pero si no está convencido del todo, simplemente no se convierte. Claro. En 2 Corintios 4, versos 13 al 14 dice Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es interesante lo que dice Pablo. Creí, por lo cual hablé. Es claro, el que creyó está convencido. Si tú creíste, vas a dar testimonio. Si no crees, o estás con dudas, simplemente estás callado. Porque tienes temor, porque te da vergüenza, porque ¿qué dirán? Mis amigos se van a burlar de mí. Bueno, hay esos pensamientos. Entonces tu fe no está muy, muy fundamentada, no estás muy convencido de lo que crees. Pablo era un hombre que se convirtió, y tú sabes quién fue Pablo antes, fue un perseguidor de la iglesia. Él pudo haber tenido razones suficientes para endurecerse y no creer, pero no, el hombre creyó, se dio cuenta que efectivamente estaba equivocado, que estaba llevando un rumbo equivocado en su vida, y cuando Cristo se le apareció en el camino de Damasco, él dijo, ¿quién era el Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo se dio cuenta que estaba equivocado. Inmediatamente dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Es una conversión de segundos, ¿no? Pero se convirtió. Y lo demostró durante todo su ministerio, su vida. Fue un viajero, un hombre que abrió iglesias, y su ministerio fue entre gentiles. A pesar que era un judío, era un fariseo, un hombre nacionalista, como tú quieras llamarlo, pero él le dijo, Dios me llamó a los gentiles, me voy a los gentiles, predicó entre los gentiles, abrió iglesias, y se dio cuenta que ahí Dios lo estaba usando. Él creyó. Hay otra parte donde Pablo dice, yo sé en quién he creído. Esa convicción que tenía Pablo es la que tú tienes que tener y la que yo tengo que tener para poder dar testimonio de Jesús. Por eso dice él, creí por lo cual hablé. Te decía hace un momento que antes de dar testimonio de Cristo, debemos estar seguros de lo que creemos. Bueno, para ir redondeando esta temática, estaba leyendo la historia, una anécdota de Moody, de Dwight L. Moody, famoso evangelista del siglo XIX, un hombre que fue usado por Dios. Él escribe y dice, yo conocí a una niña paralítica que yacía en su lecho de enferma. Estaba preocupada porque no podía trabajar activamente para el Señor. Ella quería hacerlo, pero no podía por su discapacidad. Y el pastor le dijo que podía orar para aquellos o por aquellos que ella deseaba que fuesen convertidos. Le dijo, mira, no vas a poder predicar, no vas a poder salir a la calle, no vas a poder repartir volantes, pero sí puedes orar por aquellos que tú sabes no conocen a Dios. Y el pastor le aconsejó que escribiera los nombres y luego que orara con fervor. Haz una lista de todas las personas que no son convertidas, familiares, amigos, vecinos, empieza a orar por ellos. ¿Qué te parece? Y le gustó la idea. Y según relata Moody,
Pronto hubo un gran avivamiento en el pueblo. La niña enferma preguntó con ansiedad acerca de los nuevos convertidos, y poco después murió, y encontraron debajo de su almohada un papel con los nombres de personas, todas las cuales se habían convertido durante el avivamiento. Al lado de cada nombre había una crucecita puesta por la niña cuando le llevaron la noticia de que esa persona por la cual tanto había orado ya había aceptado a Cristo. La niña contenta, porque en cada nombre le ponía la crucecita y se da cuenta que muchas de esas personas por las cuales oró se convirtieron. Y que ella fue un instrumento entre muchos que Dios usó para que se genere este gran avivamiento. ¿Sabes, amigo, hermano? La iglesia tiene que orar por un avivamiento. Tenemos que orar por nuestro distrito, por nuestro país. Las iglesias tienen que unirse en oración, clamando a Dios por un avivamiento. Yo veo las noticias cada día, seguramente que tú también. Violencia, crimen, corrupción, maldad, injusticia. El hombre parece que se está volviendo cada vez más cruel, más malo, más tirano. Y eso es algo profético, porque Pablo habla del carácter de los hombres en los tiempos finales, que se van a volver así. Mas eso no debe detener nuestro deseo de orar, de buscar a Dios, de clamar al cielo, porque yo creo que orando y orando de verdad, doblando rodillas, cumpliendo lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Creo que si la iglesia se une y todos oran de verdad y toman con seriedad la vida de oración, ¿crees que podría haber un avivamiento? ¿Crees que Dios podría generar un despertar espiritual? Yo creo que sí. Pero una golondrina no se verá, ¿no? Todos tenemos que estar unidos para este gran propósito. Solo así, orando, clamando al cielo, Dios enviará su Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos ser testigos de su poder. Y espero que sea así. Oro para que sea así, porque yo deseo ser un testigo de Jesucristo. Espero que tú también. Te agradezco por el tiempo que me has dado para compartir esta reflexión. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.